Buenos días, ¿me escuchan? Buenos ingenieros, sí se escucha. Buenos días, ingeniero, sí. ¿Cómo están? Sí, ingeniero. Buenos días. Bien, continuemos con nuestras clases de hoy día, lunes, en nuestro curso de Ingeniería Sismorresistente. La última clase habíamos estado viendo un asunto relacionado con los modelos que normalmente utilizamos para el análisis sísmico de edificios. Ustedes saben que los criterios que gobiernan hoy en día el diseño sismorresistente están basados en el control de los desplazamientos para, a su vez, poder controlar los daños en los edificios. Eso inevitablemente lleva a que nosotros coloquemos elementos rígidos en la estructuración de los edificios. Eso significa tener muros de corte en la estructuración de los edificios. Entonces, para modelar esos muros de corte, digamos que necesitaríamos, en teoría, elementos bidimensionales para poder representar su rigidez. Pero también lo podríamos hacer a través de elementos unidimensionales y usando la técnica de los brazos rígidos, ¿no? Bien, pero ahí no termina el problema. La clase anterior estábamos viendo un edificio. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ingeniero. Con estas características, ¿ya? Entonces nosotros decíamos lo siguiente. Si el sismo viene en esta dirección, entonces los muros que van a oponer resistencia a ese sismo van a ser muro de aquí con este otro muro de la derecha. Pero estos muros tienen una parte horizontal a la cual nosotros le denominamos ala. Entonces, la pregunta es, de esta ala, de toda esta parte horizontal, ¿qué longitud contribuye a la rigidez de este muro? Porque es evidente que no toda el ala va a contribuir. ¿Ya? Porque el elemento es, pues, deformable, ¿no? No es un elemento rígido, es un elemento deformable, por lo tanto, la zona que está cercana al alma sí va a deformarse, pero conforme nosotros nos vayamos alejando del alma, esa deformación va a ir desapareciendo y por lo tanto esa zona no contribuiría a la rigidez de este elemento, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando el sismo viene en la dirección horizontal. ¿Quiénes van a contribuir a resistir ese sismo? Pues son estos, a ver, el sismo viene en la dirección horizontal, serán estos muros, ¿no? Este muro de aquí, este otro muro de aquí, y por aquí abajo también este otro muro. Pero ese muro, como vemos, tiene un ala enorme. Entonces, ¿cuánto de esta ala contribuye a la rigidez de este muro? Pues eso solamente lo podríamos saber si planteamos un modelo de elemento finito. Entonces, eso querría decir que siempre necesitamos elemento finito para poder determinar ese ancho contribuyente. No, pues, entonces existen algunas recetas que nos dicen, por ejemplo, que el ala contribuyente
es aproximadamente el 10% de la altura total del muro, ¿no? El 10% total. Y entonces cuando nosotros hagamos o desarrollemos nuestros modelos, si lo hacemos a través de elementos unidimensionales, por ejemplo, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que ubicar, por ejemplo, quiero modelar este muro para el sismo en la dirección horizontal. Entonces, yo tendría que colocar aquí el punto donde voy a colocar el elemento unidimensional. Y la inercia del muro tendría que considerarla con esta alma. Este es el alma, pero con una parte del ala, porque repito, no toda el ala contribuye. Entonces, esa longitud la podríamos tomar como el 10% de la altura total del muro. Y cuando el sismo venga en esta dirección, en la dirección vertical, lo mismo. Yo consideraría esta parte como el alma y una longitud de ala, igual al 10% de la altura del muro. Entonces, al final, cuando yo desarrolle mi modelo, voy a tener algo como esto. Aquí, ahí están viendo, miren. Aquí está, en la dirección vertical, está toda el alma con un pedazo de ala. Y para la parte del muro que opone resistencia en la dirección horizontal, está el alma y una parte del ala. Solamente una parte. Entonces, esa sería la mejor manera de poder plantear un apropiado modelo. Pero los programas de hoy en día nos brindan algunas herramientas creadas por ellos mismos, como son los elementos Wall, y nosotros la clase pasada habíamos visto un modelo como este. Digamos, una limitación importante de un modelo como el que ustedes están viendo es que para este tipo de modelo se considera que toda el ala contribuye, ¿no? Por ejemplo, para la dirección horizontal se considera esta alma más toda esta ala. Y cuando el sismo viene en la dirección horizontal, se considera esta alma más toda esta ala. Entonces, hice una investigación hace mucho tiempo, que la tienen ustedes, en la que se hace 3 modelos para el mismo edificio, y se supone que el modelo de elemento finito es el más certero, ¿no? En ese aspecto. Entonces, al final se obtiene unas tablas, hay unos cuadros ahí en el que se evalúa, por ejemplo, varios parámetros, es decir, el periodo natural de vibración, el desplazamiento del último piso, el desplazamiento relativo o drift, y los esfuerzos en distintos elementos. Entonces, está ahí para que ustedes lo examinen y ustedes puedan hacer una investigación sobre el tema. ¿Ya? Entonces ya gran parte del trabajo está hecho en ese reporte que les he alcanzado. Simplemente ustedes tienen que reforzarlo. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces,
no hay que creerse pues siempre todo lo que nosotros, todos los modelos que tenemos a disposición. Todos ellos tienen siempre limitaciones, así que siempre, para eso pues se viene a la universidad, justamente para que uno sepa cuándo debe utilizarlo, cuándo no debe utilizarlo, o utilizarlo con ciertas restricciones, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Bien, pasemos a algo, continuemos el dictado de nuestro curso. La última clase también habíamos visto el análisis sísmico de un edificio realizado a través de una metodología modal espectral, y también habíamos realizado un análisis tiempo-historia, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. Los resultados, como han podido ver, son más o menos muy similares, ¿no? Por eso es de que todos hacemos un análisis modal espectral. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué hemos podido observar? Que el tamaño de los esfuerzos, porque lo que hemos hecho nosotros es colocarle la fuerza correspondiente al sismo de diseño, fuerza del sismo de diseño. Y todos en el mundo hemos optado por ¿se ve mi pantalla? Se ve el PDF, ingeniero. No, ingeniero, se ve el PDF. Se ve el PDF. Ya, a ver. ¿Qué ha pasado? Ya. Entonces les estaba diciendo de que el tamaño de las fuerzas, nosotros le hemos aplicado al edificio las fuerzas del sismo de diseño. En todo el mundo, ese sismo de diseño es aquel que tiene un periodo de retorno de 500 años. ¿Ya? Y ese sismo, para el caso de la costa peruana, trae una aceleración del orden de 0.45 G. Entonces, esos 0.45 G genera grandes esfuerzos en todos los elementos estructurales. Y eso ya lo habían advertido hace 100 años, más de 100 años, los padres de la ingeniería sismorresistente. Entonces, si yo quisiera brindarle resistencia a los elementos estructurales para contener o resistir los esfuerzos en el rango elástico que generan este sismo de 500 años, tendría que transformar mi edificio en un búnker. No sé, por eso es de que si ustedes leen la norma peruana, dicen que tomar las fuerzas sísmicas en el rango elástico hacen inviable el proceso de diseño sísmico, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, ¿qué se decide? ¿Qué se ha decidido? Se ha decidido reducir las fuerzas sísmicas.
pero eso no viene gratuito. Eso viene con la generación de daño. De ahí que existe pues la filosofía de diseño sismo resistente, cuya finalidad es poder controlar ese daño, ¿no? Ese daño. Bien, entonces, si la estructura se va a dañar, entonces eso quiere decir que para que no se rompa, ¿qué necesita? En otras palabras, si el edificio va a agota su resistencia elástica durante el sismo de diseño, ¿qué es lo que puede suceder? Ductilidad. Así es. Ductilidad. Tiene que haber ductilidad para que el edificio sobreviva. Porque si el edificio no tiene ductilidad, simplemente se va a romper. Entonces, una característica fundamental, primordial, en un edificio diseñado con la metodología que se usa en el mundo, es que debe de tener ductilidad. Bien, entonces, hablando técnicamente, los edificios deben ser diseñados o analizados sísmicamente a través de un análisis inelástico. ¿Por qué inelástico? Porque la estructura va a ingresar en el rango inelástico. Todos ustedes han asistido a los cursos de resistencia en materiales y allí les han dicho que hay dos tipos de materiales. Hay los materiales frágiles y los materiales dúctiles. El material dúctil por excelencia es el acero, cuya curva de esfuerzo de formación es más o menos así. Entonces, cuando el acero acaba su resistencia elástica, a ese punto se le llama esfuerzo de fluencia o fuerza de fluencia. El acero no se rompe, sino que comienza a deformarse como un chicle a esfuerzos constantes por un largo tiempo. Luego de eso ingresa a una zona que se llama zona de endurecimiento por deformación y pasada esa zona se fractura y se rompe. Entonces, eso es más o menos lo que uno quiere lograr con los edificios de concreto armado, que puedan desarrollar este comportamiento. Entonces, si yo quiero realizar un análisis real del comportamiento de una estructura para cargas sísmicas, tengo que representar este comportamiento en el modelo. Y a eso se le llama análisis inelástico. ¿De acuerdo? Entonces, todos ustedes también saben, vamos a suponer que yo tengo esta estructura
y esa estructura está sometida a un movimiento sísmico. Ese movimiento sísmico, todos saben que lo puedo representar por unas fuerzas laterales. Entonces, si estas fuerzas laterales son del tamaño de las fuerzas del sismo de diseño, ¿qué es lo que va a suceder? Que el edificio va a incursionar en el régimen inelástico, pero no lo va a hacer todo el edificio. Las zonas que incursionan en el rango inelástico van a ser algunas zonas, algunas secciones de este edificio. ¿Ya? Esas zonas que incursionan en el rango inelástico se le llama rótulas plásticas. Esas rótulas plásticas. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfatizar nuestro diseño para que el comportamiento sea, pues, efectivamente el de una rótula plástica. Más o menos, ¿cómo es la curva esfuerzo de formación de una rótula plástica? Depende mucho del material, pero podríamos expresarla por una curva bilineal. Una parte elástica y una parte inelástica. ¿Ya? Pero esta representación es para una carga estática. Y las cargas sísmicas no tienen nada de estática, son cargas dinámicas. ¿Qué es una carga dinámica? Es aquella que cambia de valor en el tiempo. Pero el sismo no solamente cambia de valor en el tiempo, sino también cambia de sentido. Entonces, el sismo genera en las secciones que van a incursionar en el régimen inelástico un comportamiento cíclico. Entonces, yo tengo que ser capaz de poder representar en cada sección que incursione en el régimen inelástico, debo ser capaz de representar en cada sección que incursione en el régimen inelástico su comportamiento cíclico. A esa representación del comportamiento cíclico de una sección se le denomina lazos histeréticos. ¿Y eso cómo se obtiene esos lazos histeréticos? Necesariamente hay que hacer ensayos. Lazo es con Z, ¿no? Lazo. Lazo histerético. ¿Ustedes han visto? ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez lazos histeréticos de algún material? A ver, vamos a ver uno por aquí. ¿Se puede apreciar? Sí, ingeniero. Entonces, estos son los lazos
que se generan en las secciones que incursionan en el rango inelástico. Ciclo a ciclo, ahí pueden ver. Aquí hay otro. Ciclo a ciclo, miren cómo va generándose esos lazos histéricos. Ahí hay más. Y bueno, aquí hay unos modelos analíticos para representar estos lazos, este comportamiento real. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que están observando ahí? Esta es la curva esfuerzo-deformación, pero para una carga cíclica. A nosotros siempre nos han mostrado la curva esfuerzo-deformación, pero obtenida para una carga estática, es decir, para una carga monotónica. ¿Qué quiere decir una carga monotónica? Es una carga que empieza en 0 y termina en 20, por ejemplo, y va progresivamente creciendo de 0 a 20, pero en el mismo sentido, ¿no? Esa es una carga monotónica. Entonces, de esa manera se obtienen la curva esfuerzo-deformación que nosotros hemos visto muchas veces. Por ejemplo, la curva de esfuerzo-deformación del concreto. Ahí está. Pero en estas curvas son las mismas, la relación esfuerzo-deformación, pero para cargas dinámicas. Cargas aplicadas con mucha velocidad y además en sentido contrario, de ida y de vuelta, ¿no? Entonces ahí está. Eso es lo que se obtiene. Entonces yo les pregunto, ¿qué pueden observar allí? O nada observan. En primer lugar, ¿qué puedo observar? Que inicialmente esta línea corresponde, la pendiente de esta línea es el módulo de elasticidad. ¿Y qué va pasando con este módulo de elasticidad ciclo a ciclo? Cambia de valor. Cambia. ¿Se aumenta o se reduce? Aquí está más echadita. Reduce. Aquí está más echadita. Aquí sigue siendo más echadita. Entonces, la rigidez, porque el módulo de elasticidad o módulo de rigidez va disminuyendo ciclo a ciclo. Entonces hay reducción de la rigidez. Por ejemplo, aquí veo reducción de la rigidez y también, miren, aquí en este lazo llega hasta este esfuerzo. En este último, por ejemplo, llega a este esfuerzo. Entonces también hay reducción de resistencia. Todo eso tendría que representarse cuando se hace un análisis inelástico. Representar la acción cíclica del ciclo, del sismo, lo cual nos conlleva a una reducción de la rigidez y a una reducción de la resistencia. Entonces, todas esas cosas habría que representarse en el modelo estructural. Entonces, al final, ¿qué es lo que voy a tener? Si yo quiero hacer un análisis inelástico, tendría mi masa, la aceleración. Estoy hablando de un modelo de un grado de libertad nada más, ¿ya? El amortiguamiento, más K,
por X es igual a masa por la aceleración del suelo. Esa es la misma ecuación. Pero ¿qué es lo que va a pasar en el rango inelástico? En el rango elástico en el que trabajamos nosotros, este K permanece constante. Pero cuando yo trabajo en el rango inelástico, este K, como estamos viendo, ya no permanece constante. Entonces, tengo que representar el verdadero, esto aquí tendrá que venir. Este comportamiento que están ustedes viendo ahí, tengo que representarlo en esta ecuación de movimiento. Aquí vendrá pues el ciclo histerético que estamos hablando, ¿no? Tengo que representarlo ahí. Y este señor de aquí, ya no lo represento a través de un espectro, ya no se puede. Tengo que representarlo a través necesariamente de un acelerograma. Entonces, un análisis inelástico implica esas consideraciones básicas. Representar la degradación y la disminución, la degradación de la rigidez y la disminución de la resistencia, para lo cual debo de representar el comportamiento histerético de las secciones que incursionan en el rango inelástico, y además tengo que representar la acción sísmica a través de un acelerograma. Entonces, como lo veíamos cuando recién empezamos a hablar de sismos, si yo tomo en cuenta un solo acelerograma, ¿qué pasa con mi diseño? No es muy confiable, ¿verdad? Entonces, por eso es de que la norma peruana dice que para hacer un análisis inelástico, por lo menos hay que, como mínimo, tomar 7 registros acelerográficos. Y cada uno de esos registros tendrán que ser escalados a la aceleración del sismo de diseño, que en este caso para la costa peruana es 0.45 G. Entonces, no es sencillo hacer un análisis inelástico. ¿Por qué? Porque estos modelos histeréticos a veces no se puede extrapolar para todos los casos, ¿no? Por eso es que es importante los ensayos en laboratorios de especímenes a escala natural. Allí pues es una fuente enorme de poder obtener estos gráficos de los lazos histeréticos de cada una de las secciones que se introducen en el rango inelástico. Bueno, realmente, dada esa importancia, muchas personas, muchos investigadores, se propusieron determinar algunas técnicas analíticas para poder determinar el comportamiento histerético de los, en este caso, por ejemplo, del concreto armado. Por eso es de que uno de los modelos más usados en el mundo es el modelo de Takeda. Entonces, el modelo Takeda ha planteado un procedimiento que nos permite determinar el ciclo histerético de una sección de concreto armado que incursiona en el rango inelástico. ¿Ya? Entonces, para Takeda ha visto seguramente cientos o miles de lazos histeréticos tomados en distintos estructuras de concreto armado
analizadas en laboratorio, y en base a toda esa información ha podido establecer una curva teórica. ¿Ya? Así como el modelo de Takeda, hay otros. No solamente Takeda tiene su propuesta, hay otros que sería importante que ustedes los revisen, ¿no? Entonces, ese es el modelo que nos va a permitir desarrollar un análisis inelástico. Entonces, resulta claro que para poder establecer estas curvas histeréticas, yo tengo que previamente determinar la resistencia de cada una de esas secciones. De lo contrario, no podía pues establecer estos lazos histeréticos. Entonces, una de las características más importantes, o una de las diferencias más importantes que existe entre un análisis elástico y uno inelástico, es que en el modelo elástico no representamos la resistencia, ¿verdad? ¿Cuánto resiste un modelo elástico? Estoy preguntando, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, sí, ingeniero. Les estoy preguntando, ¿cuánto resiste un modelo elástico? Tiene resistencia infinita, o sea, asumimos que va a resistir todo. Así es, tiene resistencia infinita. ¿Quién participó? Cárdenas Condori. ¿Se acuerdan cuando ustedes llevaban el curso de estática y asumían que los cuerpos eran rígidos? En realidad son rígidos, no, tienen deformación, pero para estudiar en estática suponíamos que los cuerpos eran indeformables. Lo mismo, cuando uno hace un modelo elástico, no tiene en cuenta la resistencia, asume que la resistencia es infinita. Y eso no existe, pues es simplemente una idealización. Entonces, si yo quiero realizar un modelo inelástico, primero tengo que dotarle de resistencia al sistema. Y tengo que, como digo, tengo que hacer una suposición en cuanto a su comportamiento inelástico. Por eso está ahí este modelo de Takeda, que me permite hacer una predicción del comportamiento inelástico de una sección. Entonces, con el modelo y con la resistencia que le he colocado a la sección, puedo determinar este modelo histerético. ¿Ya? Y segundo, otra vez pondré la ecuación. Ya hemos dicho, este señor, tengo que asumir un comportamiento cíclico y cómo va a ir cambiando su rigidez ciclo a ciclo. Este señor
Es un acelerograma. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo se soluciona esta ecuación? De manera analítica. Por métodos Métodos numéricos. numéricos. Métodos numéricos. Solamente se puede solucionar de manera numérica. Y como se soluciona de manera numérica, cuando yo hago una solución de manera numérica, llego a una tabla en la que tengo en una columna el tiempo y en otra columna el desplazamiento. Entonces, para el tiempo t1, el desplazamiento x1. Para el tiempo t2, el desplazamiento x2. Y así sucesivamente hasta el tiempo n, el desplazamiento xn. Entonces, como a nosotros en ingeniería, la mejor forma de presentar los resultados es a través de gráficos, eso lo llevo a un gráfico. Y ese gráfico lo que presenta es la respuesta en el tiempo de la estructura, ya sea en términos de desplazamientos, en términos de velocidades o de aceleraciones o de fuerzas, como quieran ustedes, ¿ya? Por eso es que a este tipo de análisis se le llama análisis tiempo-historia. No es por otra cosa. Entonces, el análisis más potente que tenemos para analizar estructuras sismoresistentes, que sabemos van a exceder su resistencia elástica, es el análisis conocido como tiempo-historia, que en realidad es un análisis inelástico en el que se considera la degradación de la rigidez y de la resistencia que sufre la estructura ciclo a ciclo. Y eso solamente se puede hacer con un acelerograma. Y si nosotros tomamos en cuenta un solo acelerograma, no es un análisis muy confiable. Por lo tanto, tendría las normas dicen cuántos. En el caso del Perú dicen 7. 7 registros acelerográficos, como mínimo. Y de todas las respuestas que tomamos, vamos a considerar el promedio. Nos dan una opción adicional, dice que podemos tomar 4 o 3, no recuerdo bien, registros acelerográficos, pero en ese caso, si ustedes toman 3, tienen que tomar la respuesta mayor. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos continuar? Sí, ingeniero. Bien, entonces, la pregunta que sobrevendría en este caso, dadas las complicaciones que vamos a tener en realizar un análisis tiempo-historia inelástico. Entonces, la pregunta que alguien podría hacer es, ¿será posible llevar a cabo un análisis inelástico con fuerzas reducidas a través de un modelo elástico? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Será posible realizar un análisis
sísmico con fuerzas reducidas sobre un modelo elástico? La respuesta es sí, pero bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles van a ser esas condiciones? Primero, la resistencia se puede establecer, o sea, la resistencia elástica, ¿ya? Antes de eso, ¿ya? Creo que es ¿qué es lo que va a pasar cuando yo reduzco las fuerzas sísmicas? Les pregunto. Vamos a necesitar menos resistencia. Claro, pero ¿qué es lo que va a pasar con el comportamiento global de la estructura? Menor desplazamiento. Ya, pero bueno, creo que estoy haciendo mal la pregunta, pero bueno. Entonces, cuando uno reduce las fuerzas, sísmicas, ya no solo va a haber una demanda de resistencia, sino también va a haber una demanda ¿de qué? ¿De rigidez? De ductilidad. Ductilidad. ¿Quién respondió? Correcto, ingeniero. Eso es lo que va a pasar, que ya no solamente tenemos demanda de resistencia y demanda de ductilidad. Yo les pregunto, ¿cómo satisfago la demanda de resistencia? ¿Quién me dice? Aumentando la sección. Las propiedades de los materiales. Claro, colocando refuerzos. Si estoy en concreto armado, es a través de, ya, lo que tú dices, de las características de los materiales, de la cantidad de materiales. Entonces, cantidad de materiales. De esa manera yo satisfago la resistencia. ¿Y cómo satisfago la demanda de utilidad? Con acero. Bueno, ahí es bastante cuestionable, ¿no? O sea, ahí viene pues, por ejemplo, lo que son las cuantías mínimas y el detallado del refuerzo. Es la única manera de que tengo para poder satisfacer una demanda de utilidad. Pero eso es, o sea, en otras palabras, si yo requiero satisfacer una resistencia de 50 toneladas metro, requiero satisfacer un momento de 50 toneladas metro, simplemente voy y le coloco las cantidades de material correspondiente. Y de esa manera satisfago un momento de 50 toneladas metro. Pero vamos a suponer que yo necesito satisfacer 8 de ductilidad.
¿Cómo lo hago? No hay un procedimiento en el mundo para poder satisfacer, por ejemplo, 8 de ductilidad. ¿O alguien conoce un procedimiento para poder satisfacer 8 de ductilidad? ¿Alguien se acuerda qué es ductilidad? Daño. La capacidad del edificio que va más allá del rango elástico. A ver. Otra vez. La capacidad del edificio para deformarse más allá del rango elástico. Ya, pero ¿cómo calculo la ductilidad requerida? Es una relación. La relación La de deformación última. la deformación del colapso. Deformación unitaria. Deformación unitaria. No, alguien dijo la deformación última. Entre la deformación, La deformación de fluencia. hasta el Así efluente. es, la deformación de fluencia. ¿Quién dijo eso? Aro. Lima Quispe ¿Quién? también, ingeniero. Aro Mamani. Aro Mamani, ¿quién más? Lima Quispe. Eso es ductilidad. Es la deformación última entre la deformación de fluencia. ¿Ya? Entonces, eso me da un número. Me da, por ejemplo, 4. Entonces, yo quiero satisfacer 4 de ductilidad. ¿Qué procedimiento me asegura que yo voy a obtener 4 de ductilidad? No hay. Entonces, satisfacer demandas de ductilidad es sumamente complicado. Por eso es de que normalmente vamos al laboratorio para poder establecer a grandes rasgos cuál es la ductilidad que nos brindan los distintos materiales. Por ejemplo, el concreto armado, por ejemplo, el acero, por ejemplo, la albañilería, y así sucesivamente. ¿Ya? Eso debe quedar muy en claro. Entonces, dicho eso, entonces cuando nosotros diseñamos con fuerzas menores a las fuerzas del sismo de diseño, no solamente hay que satisfacer resistencia, sino también hay que satisfacer ductilidad. Entonces, y yo desde hace mucho tiempo les hablé de lo que es el balance de energías. Y yo les dije que el balance de energías es lo siguiente. Tenemos la energía sísmica, que debe ser tomado por una energía elástica, que es la resistencia, más una energía histerética, que es justamente la ductilidad. Entonces, si yo reduzco fuertemente la fuerza sísmica, ¿qué va a pasar? Que la energía elástica va a disminuir. ¿Pero quién va a subir? La energía histerética. La energía histerética. Y eso es muy difícil de conseguir. Por lo tanto, debo de establecer un balance. Entonces, yo puedo disminuir la fuerza sísmica en una proporción tal que yo no exija una energía histerética mayor a la que el edificio me puede dar. Yo no le puedo exigir al edificio que me dé más ductilidad de la que puede.
Y ahí está el problema. Como no hay una metodología que me permite establecer la ductilidad que me puede brindar un edificio, yo no puedo establecer en qué proporción voy a reducir la fuerza del sismo. Entonces, lo que hay es grandes lineamientos, y eso tiene que quedar muy en claro. Lo que existen son grandes lineamientos generales. Para lo que es la reducción de la fuerza sísmica. ¿Ya? Entonces, ahora sí puedo ir a lo que les estaba explicando. La pregunta era si yo podía llevar a cabo un análisis sísmico con fuerzas reducidas a través de un modelo elástico. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces yo les decía que eso sí es posible, pero bajo ciertas condiciones. Utilizando la repartición, digamos. Entonces, ¿cuáles van a ser esas condiciones? En primer lugar, que la resistencia se determinará con las fuerzas reducidas. Entonces vamos a suponer que yo tengo mi edificio. Le hice el análisis sísmico que ya ustedes saben hacer. Por ejemplo, a través del análisis modal espectral. Y por ejemplo, obtuve que ese extremo de esa viga necesitaba un momento sísmico, resistir un momento sísmico de 50 toneladas metro. Pero como ese momento es demasiado grande, entonces yo opto por reducirlo. Vamos a suponer que he optado por reducir el factor de reducción de la fuerza, vamos a suponer que es 4. Entonces, lo que hago es diseñar esta sección ya no con 50, sino con 50 entre 4. ¿Ya? Eso es lo que significa que la resistencia se determinará con las fuerzas sísmicas reducidas. Entonces, ¿y cómo he obtenido esa demanda de resistencia? Con un modelo elástico. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Y segundo, asumimos que el edificio es capaz de generar, mejor dicho, es capaz de satisfacer
Entonces vamos a asumir que el edificio es capaz de satisfacer la demanda de utilidad surgida por la reducción de la fuerza sísmica. Lean bien, ¿ah? Aquí estoy diciendo asumir. No estoy diciendo que va a satisfacerla. Yo estoy asumiendo que el edificio va a asumir la demanda de utilidad generada por la reducción de la fuerza sísmica. ¿Ya? 3. Aparte de la demanda de resistencia, ¿qué otra cosa debo de determinar a través del análisis sísmico? ¿Qué otro parámetro? La rigidez, No, La utilidad. ductilidad, estamos diciendo que la ductilidad ya la he asumido, que la ductilidad demandada es igual a la ductilidad que me puede dar el edificio. ¿Qué otro parámetro determinan a través de un análisis sísmico? Deformaciones. Deformaciones, pues, deformaciones, exactamente. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo puedo obtener deformaciones inelásticas a través de un modelo elástico? Entonces, para eso hay que establecemos la relación que existe entre el factor de reducción y los desplazamientos inelásticos. Si yo tengo la relación entre el factor de reducción R, de ahora en adelante, al factor de reducción de las fuerzas sísmicas le vamos a llamar R. Y los desplazamientos inelásticos, podré calcular los desplazamientos inelásticos a partir del desplazamiento elástico. A ver, me dejo entender. Vamos a suponer que yo establezco que los desplazamientos inelásticos son 2 veces el factor R. Vamos a suponer, ¿ya? Son 2 veces el factor R. Entonces, yo analizo mi edificio con las fuerzas reducidas. Y con esas fuerzas reducidas, obtengo que este desplazamiento es 10 centímetros. Bien, ¿entre cuánto he reducido las fuerzas? Voy a poner que el R que he obtenido es 5. He reducido las fuerzas en 5 veces. Y con esas 5 veces he obtenido un desplazamiento de 10 con un modelo elástico. Les pregunto a ustedes, ¿cuánto serían las deformaciones inelásticas?
100 centímetros. 100 centímetros. Sí, sí. Sería 100 centímetros, exactamente. ¿Quién participó? Wilca Puma Alex. Pardo también, ingeniero. Claro, porque la relación entre desplazamientos inelásticos y el factor R es 2 veces. Entonces, yo he obtenido estos desplazamientos a través de un modelo elástico que me da 10, pero yo sé que el desplazamiento inelástico es 2 veces el R. El R es 5. 2 veces sería 10. 10 por 10, 100. Entonces, si yo puedo establecer esa relación entre los desplazamientos inelásticos y el factor R, sí podría realizar un análisis sísmico inelástico a través de un modelo elástico. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ok. Entonces, tenemos que establecer esa relación. Entonces, vamos a establecer la relación que existe entre los desplazamientos inelásticos y el factor de reducción R. Si yo puedo establecer esa relación, entonces yo puedo determinar los desplazamientos inelásticos a partir de un modelo elástico. Entonces, a ver, establezcamos una metodología que nos permita establecer dicha relación. Entonces, yo les propongo lo siguiente. Primero, vamos a considerar un acelerograma típico del lugar. Eso es lo que vamos a hacer primerito. Vamos a considerar un acelerograma típico del lugar. Podría ser el sismo del 2001, el acelerograma del sismo del 2001 que hubo aquí en el sur del Perú. Segundo, vamos a considerar un conjunto de osciladores de un grado de libertad de distintos periodos. Desde un periodo 0, por ejemplo, hasta un periodo 3 segundos. Entonces, definimos un conjunto de osciladores o de sistemas, como quieran decirlo, de un grado de libertad, cuyos periodos van desde 0 a 3 segundos. Listo. Tercero, sometemos a la acción sísmica representada por el acelerograma a todos estos osciladores. Entonces, sometemos a los osciladores
a la acción sísmica, representada por ese acelerograma. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué es lo que vamos a obtener? 4. Calculamos la aceleración máxima de cada oscilador. Calculamos la aceleración máxima de cada oscilador. Entonces, yo tengo todos los osciladores, T1, T2, T3, hasta Tn, y calculamos la aceleración máxima. Si a esa aceleración máxima la multiplico por la masa del oscilador respectivo, ¿qué obtengo? Las fuerzas Fuerzas inerciales. laterales. Fuerzas inerciales. Fuerzas inerciales. La fuerza máxima. La fuerza sísmica máxima. Para cada uno de ellos. ¿Ya? Y con esa fuerza, ¿qué puedo obtener? Desplazamientos. Desplazamiento. Aparte de desplazamiento. Aceleraciones. Rigidez. 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 ¿Para qué quiero? No, ya rigidez no, pues. ¿Para qué hacen ustedes un análisis sísmico? ¿Para calcular la rigidez? Aceleraciones. Aceleraciones. ¿Cuál es el objetivo de hacer un análisis sísmico? Pero cumpla las La constancia. Desplazamiento. La cortante. que cumpla Para las determinar una demanda de resistencia. Entonces, con estas fuerzas máximas, lo que ustedes pueden establecer es la demanda de resistencia elástica. Entonces, establecemos las demandas de resistencia elástica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, por ejemplo, para este oscilador, voy a establecer que en su base yo necesito resistir 20 toneladas metro, un momento de 20 toneladas metro. Para este otro que está por aquí, en su base necesito resistir, por ejemplo, 40 toneladas metro, ¿ya? Entonces, si yo quiero que se comporte elásticamente estos osciladores para ese acelerograma, tendría que ponerle una resistencia igual a 20 o a 40 o a lo que me salga, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 5. Generamos osciladores inelásticos. ¿Cómo genero los osciladores inelásticos? Con ¿Quién me dice? amortiguadores. ¿Perdón? ¿Cómo genero comportamiento inelástico? Con Haciendo una fuerza que cambie en el tiempo y de dirección. O sea que creo que no me están entendiendo lo que es. Un oscilador inelástico se genera cuando le coloco menor capacidad de resistencia de la que necesita.
A ver, miren, si yo tengo el oscilador N, acabo de ponerle el sismo del 2001. He calculado su fuerza máxima. Con esa fuerza máxima he determinado su demanda de resistencia y me dice que en la base debe haber 30 toneladas metro. De momento. Entonces, ¿cómo genero un oscilador inelástico? Colocándole pues menos resistencia de la que necesita elásticamente. De tal manera que ahora ya, cuando venga el sismo del 2001, el comportamiento del sistema ya no va a ser así, que sería elástico, sino va a ser así, que sería inelástico. ¿Se entiende? Ingeniero. Sí, ingeniero. El resto de participantes solamente siempre me responden 3, 4, 5. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya está. Ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con cada uno de esos osciladores? Los vamos a convertir en inelásticos, dividiéndolos entre distintos factores de R. R2, R3, R4, así sucesivamente hasta R10. Entonces, ya los osciladores ahora ya no solamente tienen masa, rigidez, sino también ahora tienen resistencia. Entonces ya tengo, por eso les digo, osciladores inelásticos. Y entonces ahora, otra vez, los voy a someter a la acción de ese acelerograma. Pero como ya son osciladores inelásticos, la solución de cada una de sus ecuaciones va a ser, como les he dicho hace un momento. Esto de aquí, para simplificar las cosas, voy a considerar, para este caso en particular, que no existe degradación ni de resistencia ni de rigidez. Y que el comportamiento es elastoplástico perfecto. Ahí está. Ese comportamiento voy a utilizar, ¿ya? El elastoplástico perfecto. Bien, entonces voy a obtener, a ver, para cada oscilador de periodo T1, voy a tener la respuesta en el tiempo para R igual 2, perdón, para R igual 1, que sería el elástico. Para R igual 2. Para R igual 3. Y así sucesivamente hasta R igual 10. Eso es para el T1. Lo mismo será para el T2 y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, a cada uno de ellos le voy a aplicar el sismo correspondiente, que es el acelerograma, y voy a obtener los desplazamientos. Sus desplazamientos laterales. Y todo eso lo voy a graficar. ¿Hasta ahí estamos?
¿Claros? Sí, ingeniero. 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 Bien, entonces, ahora me voy a ir al documento que ustedes tienen. Todo lo que les he contado, aquí está. Aquí están. Desplazamientos. De toda la historia de desplazamientos que voy a obtener en cada uno de los osciladores, voy a tomar solamente el mayor, ¿ya? Y lo voy a graficar. Por eso se llama desplazamientos espectrales. Aquí está. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a volver a la pantalla anterior. Entonces, como les decía, a todos estos osciladores los voy a someter al sismo que he escogido, y de toda la historia de desplazamientos voy a tomar los desplazamientos máximos. Todos esos desplazamientos voy a ir a un gráfico donde tengo periodos y tengo desplazamientos. Entonces, voy a empezar con el T1, T2, y así sucesivamente hasta Tn. Y voy a comenzar con el R2, por ejemplo, R2. Y comienzo a poner todos los desplazamientos máximos para R2. Hago lo mismo para los osciladores cuya resistencia ha sido dividida entre 3, R3. Sigo. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Pero ahora voy a dividir para cada oscilador el desplazamiento último, que sería el desplazamiento máximo, entre su desplazamiento de fluencia. ¿Qué es lo que obtengo con eso? El factor de ductilidad. Y eso lo vuelvo a graficar. Ahí está. La ductilidad graficada. Para los distintos osciladores, en función de su periodo natural de vibración y en función del factor de reducción que hemos utilizado. Ahí están las demandas de ductilidad.
Y además ahora les voy a presentar otro gráfico en el que vamos a hacer esto. A ver, para el periodo T1, tengo el oscilador 1 con R igual a 1. El otro oscilador con R igual a 2, con R igual a 3, y así sucesivamente con R igual a 10. Cada uno de ellos tiene su desplazamiento máximo, X máximo, X máximo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todos los desplazamientos de todos los osciladores, los desplazamientos máximos, los voy a dividir entre el desplazamiento correspondiente al oscilador igual a R1. El oscilador correspondiente a R1 es el oscilador elástico, ¿cierto? Sí, Sí, ingeniero. Entonces, voy a obtener la relación entre el desplazamiento, por ejemplo, máximo obtenido para R igual 2 entre X máximo obtenido para R igual a 1. Otro, X máximo obtenido para R igual a 3 entre X máximo igual R1. Y así sucesivamente hasta X máximo obtenido para R igual a 10 entre X máximo obtenido para R igual a 1. Y los voy a graficar también eso de allí. Y miren qué es lo que obtengo. Ahí está. Desplazamiento inelástico en desplazamiento elástico. Es lo que ¿Qué pueden ver aquí? Que a partir de cierto periodo, esa división tiende a ser 1. ¿Qué significa? que las deformaciones son iguales. Que la deformación de un oscilador inelástico, independientemente del R que hayamos usado, es igual al desplazamiento del oscilador del mismo periodo, pero con comportamiento elástico. A ver, vayamos a ver al gráfico, ¿ya? Para que se entienda mejor.
Entonces, eso que acabamos de ver lo voy a llevar a un gráfico. Fuerza, desplazamiento. Ese es el oscilador elástico. Y ese es el oscilador inelástico cuya fuerza elástica ha sido, por ejemplo, dividida entre 2. Y este otro de aquí es el oscilador cuya fuerza ha sido dividida entre 3 y así sucesivamente. ¿Cuál es la particularidad? Que todos se deforman igual. Por eso es que en la división sale 1. Entonces, a ver, díganme ustedes, yo tengo un edificio cuya fuerza elástica la he dividido entre 2. Con esa fuerza obtengo un desplazamiento de 1 centímetro. Entonces yo les pregunto a ustedes, este es el desplazamiento elástico, pero yo necesito el desplazamiento inelástico. ¿Cuánto sería el desplazamiento inelástico? También 1 centímetro. También 1. No. Punto 5. 2. 2 centímetros. Porque al desplazamiento elástico lo tendría que multiplicar por el factor de reducción. Y el factor de reducción en este caso es 2, entonces tengo que multiplicarlo también por 2. Entonces, eso me lleva a 2 centímetros. Entonces, ¿cómo calculo los desplazamientos inelásticos a través de un modelo elástico? Es multiplicando los desplazamientos elásticos por el factor de reducción. A ver, aquí, miren, en este triángulo, les voy a poner. Se han quedado un poco desconcertados, creo. Todo esto es F. Y vamos a hacer con esto. ¿Cuánto es eso? Un tercio de eso. F tercios. F tercios. Entonces, vamos a decir que todo esto es D, ¿ya? Entonces, por relación de triángulos, F es igual a D.
Entonces, F tercios igual a ¿cuánto será? D. De tercios. 3D. 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 Es F tercios por D entre F. Entonces, esto es como D tercios, ¿es no? Sí. F por D entre 3F. D tercios. Entonces, esto es D tercios. Con el sistema elástico yo llego hasta aquí. Hasta aquí. Por lo tanto, si yo llego hasta aquí, si todo esto es... No, estoy mal, pues, estamos mal. Si yo quiero saber cuánto es esto, tiene que ser sobre esto, no sobre esto. Esto sería entonces 2 tercios de F. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, entonces la relación sería F entre D como 2 tercios. 2 tercios de F es a X. Entonces, ¿cuánto sale? Dos tercios de 2 tercios de D. Entonces, esto es 2 tercios de delta. Entonces, quiere decir que esto de aquí, esta deformación, es 1 tercio de delta. Entonces, ¿cómo llego aquí? Multiplicando esto por 3. Bien, entonces, el desplazamiento inelástico es igual al desplazamiento elástico obtenido con fuerzas reducidas. R por R, así. Los desplazamientos inelásticos los puede obtener multiplicando los desplazamientos elásticos por el factor de reducción R. Y eso es lo que se hace. Bien, creo que ya nos pasamos la hora. Continuamos el día miércoles. Denise, si serías tan amable de tomar asistencia. Aguilar Arango. Presente. Ok. Aníbal Zaval. Presente. Ok. Artes Flores. Presente. Ok. Arias Nina. Ok. Aromani. Presente. Ok. Atacuri Enriquez. Presente. Ok. Vidrigal Gómez. Buenas tardes, Denise, presente. Buenas tardes. Vedazo González. Presente. Ok. De Ríos Quispe.
Berrios Quispe. Cáceres Songo. Presente. Ok, Cárdenas Gondori. Presente. Ok, Cárdenas López. Presente. Ok, Cayo Capuma. Presente. Ok, Casa Mamani. Casa Mamani. Ok. Presente. Charca Carlos. Ok, Charca Carlos. Charca Carlos. Choque Cuno. Choque Cuno. Córdoba Cuno. Córdoba Cuno. Díaz Cuba. Presente. Ok, Díaz Vitorino. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Wilca Puma. Presente. Ok. Lima Quispe. Lima Quispe. Presente. Ok. Mamani Aguilar. Presente, Denis. Ok. Maya Chepata. Presente. Ok. Macro Flores. Presente. Ok. Maita Pinto. Ok. Mendoza Pata. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pardojo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Faría Mamani. Ok. Peñara Curitumay. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Puma Vila. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Brisa Benavente. Presente. Ok. Quispe Omani. Quispe Omani. Quispe Sánchez. Presente. Ok. Ramos Vilca. Ok. Rivas del Carmen. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Riveros Martínez. Ok. Rojas Songo. Presente. Ok. Arco Cucho. Sarco Cucho. Sarco Puma. Ok. Sofía Zucca. Presente, buenas tardes, Denis. Buenas tardes. Rebeca González. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Valdivia Yanque. Ok. Y Zapana Flores. Ok. Eso sería todo, ingeniero. Ya, muchas gracias, Denise. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Cuídense mucho, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.